Le damos la bienvenida a Susana Mangana, especialista en asuntos árabes e islámicos y directora de la Cátedra de Islam del Departamento de Formación Humanística de la Universidad Católica de Uruguay. Ya está vía Skype desde Montevideo. Doctora, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Guillermo. ¿Este acto por parte de Guatemala es a conciencia para apoyar a un amigo que es el pueblo de Israel o a cambio de beneficios? Yo creo que hay varias razones, no hay simplemente una, pero hay que recordar que Guatemala, y eso a veces se pierde de vista aquí por nuestros países, donde hay evidentemente una división de poderes, Iglesia y Estado separados, y se pierde de vista que Guatemala es un país donde más de la mitad de sus ciudadanos, de sus habitantes, profesan la fe cristiana, pero sobre todo son evangélicos. Y los evangélicos hoy, notoriamente en Estados Unidos, pero también en Latinoamérica, apoyan al Estado de Israel por razones históricas, pero también bíblicas, yo diría, y hasta morales. Con lo cual, yo creo que el presidente guatemalteco, evangélico él, declarado, evidentemente tiene varias razones para apoyar al Estado de Israel. Una de ellas, como digo, el apoyo que hay de los cristianos evangélicos al proyecto sionista. Esa es la primera, Guillermo. Pero, por supuesto, también esa larga historia de apoyo que ha tenido el Estado de Israel, por ejemplo, para Guatemala, durante horas bajas de las dictaduras en Guatemala, sobre todo cuando el presidente Carter de Estados Unidos le retiró ayuda financiera a Guatemala. Con lo cual yo creo que hay varias razones económicas, financieras, pero también, como digo, de razones de índole evangélica o religiosa, si se quiere. Guatemala es parte de Latinoamérica, es un país hispanoparlante, de Centroamérica, pero básicamente de una región que mira a Estados Unidos con un poco de recelo y desconfianza. Eso se ha visto, sobre todo, no en estos últimos años, pero en años anteriores en forma más acentuada. ¿Qué hay desde el punto de vista de que pueda provocar inestabilidad en países de Latinoamérica en caso de que alguno más adopte una posición similar? ¿Cuál es la célula a la cual debemos ver? Bien, yo creo, Guillermo, que hay que recordar que varios países centroamericanos tuvieron una embajada, una misión diplomática en Jerusalén hasta la década del 80 y después la retiraron, la trasladaron a Tel Aviv, siguiendo también el ejemplo de otros países que podríamos decir de Europa, por ejemplo, o países que llamamos desarrollados, ¿verdad? Pero también en claro rechazo a lo que era la decisión del Knesset, del Parlamento israelí, de reconocer a Jerusalén como su capital indivisible, la unicidad de esa tierra que ellos llaman prometida y de esa ciudad santa, no solo para los judíos, por cierto. Entonces yo creo que podríamos sospechar que quizás algún otro país, se está especulando por estas horas en la prensa latinoamericana con un nombre que es Costa Rica, por ejemplo, o el propio Honduras, que rechazó, al igual que Guatemala, esa resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas de la semana pasada. Ahora bien, yo lo que creo es que los países latinoamericanos tienen una posición bastante clara respecto del conflicto palestino-israelí y la inmensa mayoría de gobiernos latinoamericanos han reconocido ya a la Autoridad Nacional Palestina, pero también reconocen el derecho del pueblo palestino a constituirse en un Estado soberano e independiente, es decir, apoyan la solución de los dos Estados. No creo que la decisión del presidente Jimmy Morales en Guatemala vaya a desencadenar una reacción, efecto dominó de otros gobiernos latinoamericanos, salvo quizás alguno en Centroamérica, apelando también a que ya antes tuvieron una embajada en Jerusalén. Quiero hablar de Hezbollah en Latinoamérica y su presencia, pero recién, doctora, mencionaba usted la solución de los dos estados, pero el propio presidente Donald Trump dijo que cree en la solución de los dos estados, a pesar de haber votado para haber decidido que empiece el proceso de mudanza de la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén. Sí, a ver, lo que pasa es que hay que distinguir entre las declaraciones, ¿verdad?, y después los hechos. Y yo creo que el presidente Trump es sobre todo pragmático, pero además no olvidemos que ha encargado a su yerno, Jared Kushner, que evidentemente forma parte del colectivo judío y es un militante sionista importante a nivel de la juventud sionista norteamericana, evidentemente le ha encomendado la tarea de buscar una solución para zanjar el conflicto palestino-israelí. Entonces yo creo que es una persona
que nos guste o no está siendo pragmática en el sentido de que entiende de que hay que apoyar a Israel, de que realmente hay que reconocer de una buena vez a Jerusalén como la capital del Estado judío y a partir de ahí que dialoguen, que puedan llegar a otro tipo de solución. Ahora bien, ¿cómo puede encajar eso con los planes de, digamos, reavivar o si se quiere resucitar un proceso de paz que está muy moribundo, que prácticamente ya hace años que no despega, ni siquiera con un secretario de Estado como fue John Kerry, que creo que trabajó mucho por la paz en Oriente Medio y sin embargo no se logró nada tangible. Y tan cerca que estuvo Bill Clinton de todo esto. Vamos a hacer una pausa, doctora. Quiero volver al tema de Hezbollah y su presencia en Latinoamérica, a ver si algo puede pasar por esa presencia y dónde lo vemos. Vamos a la pausa, regresamos enseguida, pero les recuerdo que pueden dejar sus comentarios en nuestra página de Facebook, facebook.com/conclusionescnn, también mi cuenta de Twitter, que continúan entrando mensajes, @arduinocnn, la etiqueta de hoy es numeral conclu embajada, @Susana Mangana, la invitada de esta segunda media hora. Tras la pausa, Jimmy Morales, siguiendo la huella de Trump, Guatemala trasladará su embajada en Israel a Jerusalén. Susana Mangana, especialista en asuntos árabes e islámicos, está con nosotros desde Montevideo, en Uruguay. Al principio, cuando hablábamos de esta actitud de Guatemala, yo pregunté si era a conciencia o por beneficios. Ahora, la visión más amplia, Latinoamérica, ¿cómo está en la relación económica con Israel? Bueno, es muy importante la cooperación en lo que es ventas también en material y productos de defensa que Israel tiene en América Latina. Por ejemplo, para dar una cifra más exacta, el año 2016 se cerró con una cifra de 550 millones de dólares en venta de productos, material bélico y material de defensa para América Latina. Pero, por ejemplo, Israel ha firmado un TLC con el Mercosur y está muy interesado en afianzar su relación comercial con países de la Alianza del Pacífico, por ejemplo, con México, con Colombia. Hay que recordar que México y Colombia justamente no han reconocido a esa autoridad nacional palestina, Guillermo. Pero en definitiva yo creo que los países latinoamericanos buscan también y exploran mecanismos para consolidar la relación comercial con un país dinámico, con un mercado dinámico como es Israel. Claro. Y sobre todo ahora el Mercosur con estos nuevos aires que son muchísimo más pro-Israel, podríamos decir. Doctora, ¿qué pasa con Hezbollah? Y más, no a nivel gobierno, porque Latinoamérica a nivel gobierno por ahí puede estar inclinado hacia Israel, pero el pueblo se solidariza más con el Líbano. ¿Cómo está el tema de las células o la presencia de Hezbollah en Latinoamérica? Bueno, mucho se ha especulado desde el 2001 hasta el presente con la existencia de grupos o de bandas que podrían estar siendo entrenadas por Hezbollah, por ejemplo, en la Guajira de Venezuela. Pero realmente no hay nada de concreto que demuestre que eso sea un hecho real. Por otra parte, se ha especulado, también se ha sospechado mucho de la triple frontera, sobre todo de Foz de Iguazú y de Ciudad del Este. Yo acabo de regresar prácticamente el 3 de diciembre pasado de un trabajo de campo de investigación bastante profundo. Allí en la triple frontera pude reunirme con líderes de las distintas comunidades musulmanas, pero también líderes católicos, con los que mantuve importantes conversaciones. Yo creo que evidentemente entre la comunidad libanesa, la diáspora en el exterior, sobre todo si son musulmanes, hay una corriente de simpatía natural, diría yo, hacia Hezbollah, porque se entiende que Hezbollah, además de una guerrilla armada, es un partido político y que han defendido también al Líbano de las agresiones del Estado de Israel, su adversario, su enemigo próximo, y sobre todo cuando se vive a la distancia, lo que preocupa a estas personas libanesas es apoyar a sus familiares allí dentro. En ese sentido, siempre se envía dinero a casa, porque siempre hay algún familiar que lo precisa, estudios para pagar de una prima, o una madre o una abuela que están enfermas, o también se manda dinero para organizaciones de beneficencia. Y lógicamente, Guillermo, si esas organizaciones están controladas, por ejemplo, por toda esa red asistencialista que han desarrollado organizaciones de caridad islámicas como Hermanos Musulmanes o en el caso del Líbano Hezbollah, evidentemente después los titulares de prensa simplifican las cosas y dicen se envía dinero desde Latinoamérica para Hezbollah. Claro. Pero hay que entender
que el concepto de familia extendida es muy fuerte entre los africanos también, pero sobre todo entre los musulmanes que residen allí en la triple frontera, que son a la fecha de hoy 20.000 personas. Bueno, se envía dinero también desde Latinoamérica para Israel, ¿no? Se ha enviado desde siempre. Claro que sí. Hay muchísimas organizaciones que recogen ese dinero para apoyar distintos proyectos que finalmente acaban todos convirtiéndose en un espaldarazo para el gobierno de turno de Israel y para sus políticas, no solo de cara hacia la diáspora, sino también para sostener el proyecto nación que tienen, ¿verdad? Algunas más moderadas, otras más sionistas en su ideología, pero está muy bien que lo señales así. Me queda un minuto, doctora. Estaba pensando recién, otros países y un poco más grandes, como Argentina, Brasil, ¿se sumarán a esta ola que ha generado Donald Trump para apoyar el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel o se quedarán al margen? Yo no creo que por ahora vayan a hacer ese movimiento. Me parece que todavía, y eso lo demostraron la semana pasada en esa votación masiva en la Asamblea General de Naciones Unidas, yo creo que todavía hay un clamor internacional que entiende que hay que exigirle al Estado de Israel que una vez más busque un mecanismo, busque una vía para negociar la paz con los palestinos y sobre todo para hablar de fronteras tangibles para el Estado palestino. Con lo cual, por ahora, yo no puedo avisorar en el horizonte ese movimiento. Habrá que ver realmente qué pasa de aquí en más también con el propio conflicto palestino-israelí. Lo que llama mucho y poderosamente la atención, Guillermo, es casi el silencio de un país como Arabia Saudí, que no ha salido a defender realmente a los hermanos palestinos. Y yo creo que hay una sintonía renovada entre Arabia Saudí e Israel que no excluye a Irán de la ecuación. Es decir, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Con lo cual hoy Arabia Saudí e Israel tienen como objetivo aislar a Irán, y yo creo que estas declaraciones del presidente guatemalteco como también del presidente Trump lo único que hacen es dar nuevos argumentos de batalla a un Irán que también está manoseando, que también está instrumentalizando la causa palestina para pecunio propio. Doctora Susana Mangana desde Montevideo, buenas noches, gracias. Muchas gracias, Guillermo, buenas noches. Vamos a la pausa.